Caso hipotético: el enfermero asesino. Descripción del caso: en un poblado donde imperaba la paz en Quintana Roo, en una vereda que da acceso al mar, en Calderita, Sotón, Puerto Blanco, desaparece una enfermera del Hospital Naval y se teme por su integridad. Autoridades se encuentran por este hecho muy consternadas, porque esto no sucede aquí. La víctima tenía una conducta social intachable, sin embargo es encontrada brutalmente asesinada en un lugar poco concurrido pero cercano, con marcas y símbolos difíciles de descifrar. Registro inicial. La cadena de custodia comienza cuando los familiares de la Hoya Oxisa se manifiestan por la desaparición de la joven y emprenden una búsqueda por los alrededores y descubren tiempo después el cuerpo mutilado de la joven en el mismo poblado. Llaman de inmediato a la policía, que sería el primer respondiente, quienes llegan al lugar y acordonan la escena del crimen. El procesamiento. El equipo de forenses y detectives llega al lugar del crimen para llevar a cabo el procesamiento de la escena, toman fotografías y documentan cada detalle recolectando muestras de ADN y huellas dactilares. Traslado. Completado el procesamiento en la escena del crimen, los indicios recolectados son embalados y etiquetados. Un equipo especializado se encarga del traslado de estos elementos al laboratorio forense para su análisis. Análisis en servicios periciales. En el laboratorio forense, los peritos realizan análisis de las pruebas recolectadas, se analizan muestras de ADN, fibras, cabello, así como otras heridas. Almacenamiento en la bodega de indicios. Una vez finalizados los análisis, los indicios y pruebas son almacenados en la bodega de indicios del Departamento de Policía. Este es el comienzo de la cadena de custodia. En las próximas etapas se abordarán la presentación en juicio y la disposición final de los indicios. Procesamiento. En el caso del enfermero asesino, el procesamiento de la escena del crimen es crucial para recopilar evidencias que puedan conducir a la identificación del asesino. Este proceso indica una recolección de los indicios o elementos materiales probatorios relacionados con prácticas y material médico. Observación, identificación y documentación de los indicios. El equipo forense y los detectives especializados en homicidios realizan una inspección del lugar del crimen. Utilizan una técnica de búsqueda para identificar y documentar cada indicio. En este caso en particular se presta especial atención a las marcas y medicamentos encontrados en el cuerpo de la víctima. El equipo forense y los detectives encargados de la observación, identificación y documentación de los indicios. Marcas de tortura. Podrían haber descubierto marcas en el cuerpo de la víctima que sugieren cortes precisos en áreas específicas del cuerpo. Inventario y recomendaciones en el traslado. El perito y la policía con capacidades para procesar realizan un inventario detallado de los indicios recolectados y emiten recomendaciones para su traslado seguro al laboratorio forense. Esto incluye especificaciones sobre condiciones ambientales, el tipo de transporte, para garantizar la integridad de los indicios durante el traslado. Ok. Acciones de verificación y control. Una vez completadas las acciones
de procesamiento se llevan a cabo todas acciones de verificación y control para garantizar la integridad de la cadena de custodia. Se verifica que todos los indicios estén debidamente embalados, sellados, etiquetados y documentados. Se coteja la información de la etiqueta del embalaje con los registros del acta correspondiente para asegurar la precisión de los datos. Se revisa que se cuente con toda la documentación necesaria, incluyendo registros, escritos, fotografías y croquis detallados. Se llena el registro de cadena de custodia por cada indicio recolectado, incluyendo información detallada sobre el proceso de recolección y traslado, así como la identificación de los servidores públicos involucrados. Cualquier anomalía o pérdida se registra de inmediato y se informa al Ministerio Público. Del traslado. Después de completar el procesamiento de la escena del crimen, los indicios y elementos materiales probatorios relacionados con el homicidio presuntamente cometido por el enfermero asesino en la ciudad de Quintana Roo deben ser trasladados con extrema precaución para su análisis forense y estudio adicional. El perito o la policía con capacidades para procesar se encarga de organizar el traslado de los indicios desde el lugar de intervención hacia los servicios periciales, la bodega e indicios u otras instituciones forenses autorizadas. Si por alguna razón no pueden realizar el traslado, pueden encomendarlo al personal facultado para el traslado. Durante el traslado se siguen estrictos protocolos para garantizar la integridad y la cadena de custodia de los indicios. A. Se verifica que todos los indicios estén debidamente embalados, sellados, etiquetados y firmados por las personas que reciben y entregan. Entrega-recepción antes de iniciar el traslado. B. Se comprueba que la información en las etiquetas de embalaje coincida con los registros correspondientes para garantizar la precisión de los datos. C. Se registra cuidadosamente cada ingreso y cada salida de los indicios en caso de que se utilicen almacenes temporales antes de su traslado final. D. Se completa el registro de cadena de custodia con información detallada sobre el traslado, asegurando la continuidad y trazabilidad de los indicios en todo momento. Cualquier anomalía o pérdida durante el traslado se registra de inmediato en el apartado de observaciones del registro de cadena de custodia y se informa al Ministerio Público para tomar las medidas necesarias. Después de completar el procesamiento de la escena del crimen, los indicios y elementos materiales probatorios relacionados con el homicidio presuntamente por el enfermero asesino en las Calderitas, Otón Blanco, Quintana Roo, debe ser trasladado con extrema precaución para su análisis forense y estudio adicional. Entre los indicios y elementos probatorios que pueden ser trasladados se incluyen: 1. El cuerpo de la vida de la víctima. El cuerpo de la víctima. El cuerpo de la víctima es el principal indicio y debe de ser trasladado con cuidado para preservar cualquier evidencia que pueda revelar detalles sobre la causa de muerte, marcas de tortura, signos de lucha, entre otros. 2. Marcas y símbolos. Si el asesino dejó marcas o símbolos específicos en el cuerpo de la víctima como parte del modus operandi, estos deben de ser cuidadosamente registrados, fotografiados y trasladados para su análisis por expertos en simbología. 3. Equipo médico y medicamentos. Objetos utilizados durante el suceso como jeringas, medicamentos, gases, artículos de limpieza, etc. son fundamentales como evidencia y deben de ser recolectados y embalados con meticulosidad para preservar cualquier rastro de ADN, huellas dactilares u otras pruebas forenses. 4. Material biológico. En algunos casos, fluidos corporales, cabello, uñas u otros materiales biológicos pueden ser recogidos como evidencia para identificar al perpetrador o determinar la relación entre la víctima y el agresor. 5. Huellas y fibras. Cualquier huella digital, palmar o plantar, así como fibras de ropa o cabellos encontrados en la escena del crimen, son importantes elementos probatorios que deben de ser recolectados y trasladados para su análisis forense. 6. Registro fotográfico. Todas las fotografías y videos tomados durante el procesamiento de la escena del crimen son considerados elementos probatorios y deben de ser cuidadosamente trasladados para su inclusión en el expediente del caso. El objetivo principal del traslado es garantizar que todos estos indicios y elementos probatorios lleguen de manera segura y sin alteraciones al lugar designado para sus análisis forenses, donde se llevará a cabo la siguiente etapa del análisis. Estos indicios proporcionan pistas importantes sobre la naturaleza del crimen cometido por el asesino, lo que le permite al equipo forense y a los detectives reconstruir los eventos y elaborar perfiles para ayudar en la captura del imputado. Análisis. En la etapa del análisis del caso, el
enfermero asesino en Otón Blanco se lleva a cabo estudios exhaustivos sobre los indicios y elementos materiales probatorios recopilados durante el procesamiento de la escena del crimen. Esta etapa debe de ser crucial para determinar las características relevantes de la evidencia y proporcionar información crucial para la investigación. Los principales indicios y elementos probatorios se analizarán, incluyen 1. Cuerpo de la víctima. Se realizará estudios forenses detallados para determinar la causa y forma de muerte, así como para identificar posibles lesiones, marcas de tortura. 2. Marcas y símbolos. Se llevarán a cabo un análisis minucioso de cualquier marca o símbolo presente en el cuerpo de la víctima o en la escena del crimen con el objeto de interpretar su significado y su relación del imputado. 3. Equipo médico y medicamento. Los objetos utilizados como jeringas, gasas, artículos de limpieza, medicamentos, etc., para buscar huellas dactilares, ADN u otras evidencias que puedan ser vinculadas contra el perpetrador. Continuando con la etapa del análisis de la cadena de custodia, también tenemos el numeral 4, donde aparece el material biológico, donde se realizarán pruebas de laboratorio sobre fluidos corporales, cabellos u otras muestras biológicas encontradas en la escena del crimen, con el fin de identificar al agresor o determinar la relación entre la víctima y el perpetrador. 5. Huellas y fibras. Se examinarán cuidadosamente las huellas dactilares, las huellas de calzado y las fibras de la tela encontradas en la escena del crimen para identificar a posibles sospechosos o vincular elementos físicos con el perpetrador. Una vez contemplado el análisis, se elaborarán informes, dictámenes o requerimientos detallados que serán remitidos a la autoridad solicitante, proporcionando una evaluación objetiva de la evidencia recopilada, los indicios y elementos materiales probatorios, junto con sus respectivos informes, serán entregados para su traslado a la bodega de indicios o a cualquier otro lugar designado para su preservación, siguiendo los estrictos protocolos de la cadena de custodia. Durante todo el proceso de análisis se implementarán medidas de verificación y control para garantizar la integridad y la trazabilidad de la evidencia, así como para documentar cualquier cambio o alteración que pueda surgir. Almacenamiento en la bodega de indicios. El caso del enfermero asesino continúa con la etapa de almacenamiento en la bodega de indicios, donde se depositan los elementos materiales probatorios de manera segura para garantizar su conservación hasta que la autoridad determine su destino final. Esta fase se divide en la recepción, salida temporal y salida definitiva. Recepción. El responsable de la bodega de indicios o el depositario recibe los indicios o elementos materiales probatorios, verificando su estado de acuerdo con los protocolos establecidos. Se registra detalladamente la recepción de los indicios en el sistema de control correspondiente, incluyendo cualquier anotación sobre su condición al momento de la entrega. Salida temporal. En caso de que algún indicio sea requerido temporalmente por la unidad competente, el RBI o depositario recibirá la solicitud del Ministerio Público y registrará la salida temporal en el libro de cadena de custodia, indicando el motivo y la persona responsable de su manejo. Durante este periodo, y finalmente la salida definitiva, una vez que la autoridad competente emite la solicitud sobre el destino final de los indicios o elementos materiales probatorios, el RBI o depositario registrará la salida definitiva de los mismos. Se documenta y registra detalladamente la salida definitiva en el libro de entrada y salida de la bodega de indicios, marcando así la conclusión de la cadena de custodia para estos elementos. Durante todo el proceso de almacenamiento, el RBI o depositario llevará a cabo acciones de verificación y control para garantizar la integridad y la trazabilidad de los indicios, asegurando que los registros de cadena de custodia estén completos y actualizados. Cualquier irregularidad o incidencia se documenta cuidadosamente y se informa de inmediato al MP. Se utilizan los formatos estandarizados de entrega-recepción de indicios y el registro de cadena de custodia para mantener un registro detallado de todas las actividades realizadas.
Presentación de los indicios o elementos materiales probatorios a juicio. En el caso del enfermero asesino, la etapa de presentación de los indicios o elementos materiales probatorios ante el órgano jurisdiccional es crucial para el desarrollo del proceso judicial. Esta fase comienza con la salida de los elementos de la bodega de indicios o del lugar donde estén resguardados y culmina con su determinación judicial, después de ser incorporados como prueba material a solicitud de las partes. Traslado al órgano jurisdiccional. Bajo instrucción del MP, el perito, policía con capacidades para procesar o PFT se encarga de llevar los indicios o elementos materiales probatorios al órgano jurisdiccional. El responsable del traslado deposita y resguarda los elementos en el lugar designado, registrando cuidadosamente la actividad en el rubro de continuidad y trazabilidad del registro de cadena de custodia. Presentación en audiencia. Cualquiera de las partes puede solicitar al juez la interrupción de la cadena de custodia para exhibir un indicio o elemento material probatorio durante la audiencia. Una vez presentado y exhibido el elemento por la solicitud de la parte correspondiente, este se regresa a la bodega de indicios para su resguardo hasta su destino final, marcando así la conclusión de la cadena de custodia. Durante esta etapa se realizan acciones de verificación y control para garantizar la integridad y trazabilidad de los elementos presentados, asegurando que los registros de cadena de custodia estén completos y coincidan con los indicios. Cualquier irregularidad se documenta y se informa al Ministerio Público. Se emplean los formatos estandarizados de entrega-recepción de indicios y registros de cadena de custodia para mantener un registro detallado de todas las actividades realizadas. La disposición final de los elementos se determina conforme la normativa legal aplicable, pudiendo comprender el decomiso, devolución, destrucción, entre otros. Conclusión. Es importante destacar que la cadena de custodia es un sistema de control homologado y de registro que se aplica a todos los indicios, objetos, instrumentos, materiales sensibles que se encuentran en lugar de intervención o que sean aportados por un tercero, hasta que la autoridad competente decida su conclusión. Este proceso abarca varias fases, desde el manejo inicial hasta la disposición final de los indicios. Cada una de estas etapas actúa como un eslabón en la cadena, lo que garantiza su efectividad. Por lo tanto, la cadena de custodia es crucial para demostrar la identidad y autenticidad de los elementos materiales en un juicio oral, ya que deben presentarse como pruebas materiales, junto con el registro de la cadena de custodia, lo cual facilitará la convicción del juez al momento de presentar la evidencia, conforme a lo establecido por la Guía Nacional de Cadena de Custodia, que es de forma homologada para las partes. Señalar también que para casos donde realmente es necesaria la cadena de custodia, esta no se vea manipulada por alguno de los interesados a través de la extorsión o para maquillar la imagen de una autoridad, fiel al caso de los supuestos hornos crematorios en el estado de Jalisco, donde la autoridad federal señala y estatal refuta, y que este instrumento jurídico se aplique por igual en el área rural más apartada como posiblemente se aplique en la Ciudad de México.